willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, resiste, wir sagen willkommen, bienvenue und welcome. Muy bien, les damos la bienvenida a esta transmisión tan especial de traductología. Ahí en el banner no pusimos mi nombre, sino pusimos ya directamente el nombre del podcast, porque bueno, esto lo estamos haciendo en nombre de un proyecto que está en internet hace ya unos años que se llama Traductología, lo venimos trabajando. Pues yo y los autores que he leído para el proyecto. Entonces, digamos que, bueno, ahí hemos estado trabajando, hemos estado leyendo teoría de traducción, hablando de cómo se traducen algunas cosas de otros espacios que hablan otras lenguas, por ejemplo, los espacios de habla inglesa. Entonces, digamos que los espacios de habla inglesa son alemanes, perdón, son ingleses, son de Inglaterra, digamos, británicos. Los espacios ingleses pueden ser irlandeses, pueden ser escoceses, ¿sí? Pueden ser de Estados Unidos. Entonces, los espacios ingleses estadounidenses son solamente unos espacios de habla y hay muchos otros ingleses, ¿sí? Es lo que en inglés se conoce con el nombre de Englishes. ¿Sí? Entonces hay muchos ingleses en el mundo, ¿sí? Entonces los espacios de habla inglesa son solamente uno de ellos. Entonces, pues bueno, en esos espacios de habla inglesa estadounidense, particularmente los de América, ¿sí? los de allá de América, pues allá hay un proyecto, una cosa que es más o menos como Netflix o Disney Plus o cualquier otra plataforma que uno por ahí la compre. Pues bueno, uno puede ver, digamos, como otros proyectos paralelos a esas grandes plataformas, a esos proyectos, digamos, como Netflix y, bueno, HBO, un montón de gente que tiene mucha influencia en la cultura, ¿sí? Y no necesariamente, pues bueno, pues es porque sean los mejores o, en fin, sino porque es lo más influyente, es como lo que más se conoce, lo que más se compra, digamos, pues lo que, digamos, más acceso tiene como al público, digamos. Entonces, pues bueno, al mismo tiempo hay un montón de cosas en el espacio de habla inglesa que nosotros no las conocemos necesariamente acá en Colombia. A ver, esperemos un momento, vamos a comprar una cosa. Que nosotros no las conocemos necesariamente. Ok, sí, bueno, ahí estamos, sí, ahí está bien el sonido, está transmitiendo, bueno. Entonces, digamos, bueno, los espacios de habla inglesa estadounidense, sí, yo no tengo no tengo nada en contra del espacio estadounidense, absolutamente nada. A mí me gustaría mucho ir a los Estados Unidos a hacer alguna actividad y volver aquí a Colombia a hacer alguna cosa. Me gustaría ir a los Estados Unidos, pero bueno, yo al mismo tiempo no los veo tampoco como los mejores, los más, no, realmente no. Lo que pasa es que hay un factor económico, y ya la plata por ahora, por ahora para nosotros el dinero se mueve mucho en dólar, ¿sí? Entonces saber sobre dólar es muy importante siendo colombiano, digamos, es una cosa, digamos, ahí a través del dólar, digamos, uno tiene que revisar dólar todos los días, entonces eso más o menos quiere decir que uno está en contacto con esa cultura, ¿sí? Con esa gente que maneja esa moneda, y eso, digamos, no es una economía nada más, no es solamente un factor económico, es muy reduccionista, es un argumento del doctor Peterson, por ejemplo. El doctor Peterson dice que es muy reduccionista pensar la sociedad en términos de solo economía, de que todo es la economía. Sí, hay una frase por ahí que a la gente le gusta repetir, que es la economía idiota, y les gusta insultarse así porque la gente es grosera, ramplona, le gusta insultarse entre sí, y si uno le gusta insultar al otro, por lo menos debería aprender a hacerlo con gracia, con estilo, en fin. Bueno, entonces es la economía, idiotas. Entonces que la economía es muy importante y que, mejor dicho, que si el factor económico, que si los indicadores económicos están bien, el resto del planeta está bien. Pues eso es cuestionable, es muy cuestionable eso, y ya por poner ese argumento en la mesa, pues mucha gente muy tradicional de derecha, en fin, van a decir que uno es, mejor dicho, igual a Carlos Marx, así básicamente lo van igualando uno así. Entonces, pues bueno, no, en realidad yo no, a mí realmente Marx ni me gusta, nada, yo no tengo que ver con Marx. Marx es un alemán por allá del siglo XIX, alemán, sí, de los 1800, sí, o sea, un momento en el que, digamos, las naciones de Colombia
y las naciones de Alemania en el mismo momento histórico, ¿sí? Que es el siglo XIX, están como en esa misma búsqueda de la identidad nacional y bueno, y qué será lo alemán y qué será lo colombiano y etcétera. Bueno, entonces, o sea, esas dos naciones, digamos, desde ese mismo tiempo histórico, pues vivió Marx, digamos, en ese mismo siglo XIX, mientras Colombia se independizó de España y en fin, eso es el mismo tiempo de Marx, básicamente. Pues, en el 1840. Entonces la cultura está muy viciada de un montón de cosas de ese señor Marx. A mí me molesta porque yo como si sea alemán, digamos, o sea, conozco esa cultura, digo, ok, o sea, la gente aquí es recalcitrante con las ideas marxistas y entonces uno escucha gente diciendo, el gran Paulo Freire, así, el gran, oye, o sea, le tienes que endosar así el grano a Paulo Freire porque está signalizando ahí que, en fin, bueno, o sea, Paulo Freire abiertamente es un montón de ideas ahí comunistas, marxistas, etcétera. No tengo nada que ver con eso. Lo que pasa es que es muy reduccionista ver solo, digamos, ideas económicas y que todo se basa en si la economía está bien, entonces el resto de cosas están bien. No. Hay otras cosas más que definitivamente se salen del tema económico, no tienen que ver con cuánto dinero tenemos o no tiene cuánto ganan las empresas y yo por qué no me estoy ganando eso. Eso es muy marxista. ¿Cuánto gana? Y yo, ¿por qué no? Bueno, a mí no me interesa eso, me interesan otras cosas como más culturales, más espirituales, del alma, del arte, en fin, de lo correcto, la verdad, la filosofía, la moral, lo ético, lo que está bien, lo que está mal, o sea, a mí hecho eso me interesa y eso está mucho más allá del sistema económico que vamos atravesando, que surgió también hace algunos siglos nada más y la humanidad lleva 2000 años de historia, por lo menos nuestra historia judeocristiana, grecolatina, occidental, que algunos quieren creer que ya no somos, seguimos siendo eso, seguimos siendo el occidente, seguimos siendo unas culturas basadas en la religión roma, en lo católico, ¿sí? en la religión, en la visión que tenían los católicos de Roma sobre el cristianismo, porque es solo una, ¿no? Entonces había protestante, había ortodoxo, en Egipto hay unos que se llaman los coptos, en fin, entonces los católicos son solo unos. Muy interesante que en Alemania también hay católicos, digamos, en el sur de Alemania, en Baviera, sí, particularmente eso es, digamos, usted imagínese Colombia, lo mismo que se imaginaría uno de una cultura católica, ya, pero en alemán. Es lo mismo, digamos, o sea, pues, entonces, bueno, ellos tienen pues el factor económico, en fin. Entonces, hay otros asuntos más allá de la economía. Uno de esos asuntos, digamos, es una cosa que, bueno, vamos a empezar hablando ya directamente del tema de las basquetbolistas. Bueno, ¿qué es las basquetbolistas? Bueno, las basquetbolistas, ¿sí? Es el título de esta transmisión que estamos haciendo. Bueno, las basquetbolistas, sí, es la última película que hizo una plataforma, sí, hagan de cuenta ustedes como Netflix, como, bueno, en fin, la que sea. Bueno, es una plataforma de allá de los Estados Unidos, entonces hicieron esta película que se llama, bueno, o sea, en realidad no sé si ya alguien la ha empezado a traducir al español, no me lo he preguntado, no lo he investigado, no me interesa. Yo sé que eso es una cosa que salió hace apenas a principios de diciembre y bueno, pues los que puedan ir a entender eso estarán hablando del tema de The Lady Ballers y los que entienden, bueno, hablarán del tema. Bueno, entonces es chévere venir a hablar del tema de las basquetbolistas. Precisamente las basquetbolistas es la traducción que yo he propuesto para el título de esa película. Lady, vamos entonces a empezar directamente a hablar de los procedimientos de traducción. En inglés original tenemos Lady Ballers. Entonces, ¿qué es Lady Ballers? Muy bien, allí escuchamos la palabra Lady, que quiere decir, pues, chica, señorita, Lady. Muchas personas le ponen el nombre Lady a sus hijas por la palabra inglesa Lady, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado, Lady. Y por otro lado tenemos la palabra Baller. Y bueno, allí aparece en plural, dice Ballers. Bueno, entonces, Lady Ballers. Bueno, cuando uno busca en el diccionario qué significa baller, un baller simplemente significa un basquetbolista. Efectivamente, es una persona, un man que juega básquetbol, se le diría baller, ¿no? Y a una chica que ahora, a una mujer que juegue básquetbol, pues le diríamos también baller, digamos. Pero entonces el tema de Lady Ballers, sí, pues llegamos, la traducción las basquetbolistas, ese ya nos queda bien porque estamos efectivamente traduciendo, estamos transportando el mismo mensaje.
Sí, se trata de unas basquetbolistas que son de género femenino, entonces por eso son las basquetbolistas, ¿de acuerdo? Esa es la traducción que la hemos propuesto aquí en Traductología, o sea, cuando ustedes escuchen hablar de esta película en español, las basquetbolistas es porque me escucharon a mí hablando de esto en español, porque ¿quién más está hablando de Lady Ballers? El que esté hablando de eso, por favor, me envió un mensaje, por favor, y discutimos, a ver. Entonces, bueno, las basquetbolistas, ¿de acuerdo? ¿De qué se trata? Ahora, bueno, un par de nombres. Bueno, allí empezamos con el lenguaje inclusivo, ¿ok? Empezamos ahí con las aguas turbias. Bueno, entonces la palabra en español basquetbolista, ¿de acuerdo? Termina en A. Primero eso, termina en A. Ahora, en esa palabra, en esa A, ahí en esa palabra particular, puede ser tanto masculino como femenino. Usted puede decir el basquetbolista, ¿sí? Y es masculino, o la basquetbolista. Y es, más, y es lo mismo, o sea, no importa en realidad la terminación que tenga la palabra, pues es un poco como arbitraria con el tema del género, o sea, eso en realidad no es que signifique tanto, o sea, no importa en realidad, porque esa misma A puede ser femenino, puede ser masculino. Entonces no importa en realidad en lo que va a terminar ahí, ninguna importancia. Entonces por eso hay un episodio que hicimos ahí que se llama En Colombia la X es una emisora, porque eso es de esa manera. La X aquí es una emisora que pone música en inglés, pone como esa música tipo Parcels y música como también de nostalgia de los años 70, en fin. Entonces, bueno, eso es la X. La X es una emisora muy buena. De hecho, yo hace mucho no la escucho, pero bueno. Entonces, la X es una estación radial que pone música y la X no es ningún signo, ningún símbolo lingüístico de la reivindicación del género, transgénero, ni absolutamente nada de eso. Esos son un montón de radicales que quieren ir a tirarse la lengua. Eso es de esa manera. Entonces, de nuevo, repetimos que en Colombia la X es una emisora. A Jordan Peterson le pasó lo mismo, ¿no? A Jordan Peterson le hicieron una audiencia pública así, pues, donde el man le tocó decir que él no iba a empezar a utilizar unos pronombres ahí que se habían inventado los activistas de género canadienses. Eso es el Canadá, eso es el Canadá. Nosotros no sabemos qué es el Canadá, les voy diciendo. Siguiente punto, Bolaños 2022, ¿de acuerdo? Entonces, allí, en términos de los procedimientos de traducción, estamos hablando de una traducción literal. Efectivamente, estamos traduciendo literal la palabra baller, ¿sí? Por basquetbolista. O sea, en inglés y en español, ¿sí? O sea, en este caso particular, ninguna de las dos palabras tiene marca de género, ¿sí? Muy a tono con el tema posmoderno y que el género es irrelevante y que no importa. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, veremos cómo estoy muy de acuerdo con el tema de que el género es muy relevante para algunas cosas. Bueno, y el siguiente procedimiento que le vamos a poner es el procedimiento de transposición. Claro, entonces estamos cambiando la palabra lady, que en español es un sustantivo, perdón, en inglés lady es un sustantivo, dama, señorita, ¿cierto? Por el artículo las, ¿cierto? Estamos haciendo un poco ese reemplazo, o sea, ahí pasamos del sustantivo al artículo. ¿verdad? Ese cambio de categoría gramatical ahí parece significante, pues se puede considerar una transposición según Bolaños, según Hurtado, en fin. Entonces, muy bien, hay una idea muy importante. ¿Y cuál es la idea? Dice, los hombres que han transicionado a mujeres, es decir, los hombres trans, están infiltrando los deportes femeninos. Eso es Lady Ballers, o sea, ahí pueden haber mil chistes, que ahorita veremos cuáles son los chistes de Lady Ballers, pero bueno, o sea, ese es el tema, ¿sí? Los hombres trans y los que han transicionado a mujeres se están metiendo en los deportes, ¿sí? Entonces, imagínense en el tema un par de nombres. Lia Thomas, ¿ok? Entonces, Lia Thomas es precisamente uno de esos nadadores que vimos en las noticias, ¿cierto? Que transicionó, ¿cierto? Era un chico, pasó a ser mujer y empezó a competir en natación, ¿sí? Empezó a competir natación con otras mujeres y obviamente como él tiene biología masculina, pues le va a ganar a las mujeres porque es que obviamente tienen más fuerza, los hombres tienen más masa muscular, etcétera, las mujeres menos, en lo que sea. Ya, es así, eso es un hecho biológico. Entonces Lia Thomas se ganó ahí un concurso y bueno, entonces vimos cómo Lia Thomas ganó unas cosas de natación, en fin, y bueno, ahí la contraparte de eso es las que quedaron de segundas. Una de ellas es Riley Gaines. Entonces, Riley Gaines aparece en esta película también de The Lady Ballers haciendo el personaje ella misma, ¿sí? Entonces, el Riley Gaines uno puede ver en el YouTube
puede ver uno las audiencias, ¿sí? En las cortes estadounidenses, donde Riley Gaines, sí, dice que, o sea, efectivamente, o sea, ella siente que le robaron la gloria, no pudo competir efectivamente su categoría femenina porque la pusieron a competir contra un hombre transgénero. Eso entonces desata todo un tema, o sea, entonces yo leyendo las estadísticas de mi podcast, entonces claro, el episodio más escuchado, lo que más ha escuchado la gente es el tema ese de Carolina Zanini y Judith Butler, ¿no? Donde hablamos del tema trans, donde hablamos de La Miñón, de Camille Paglia, ok, de un montón de cosas ahí muy interesantes. Es que ese tema trans genera mucho clic, la verdad, no es por generar clic, pero es que eso es una cosa que la está discutiendo el mundo mientras vamos, en estos mismos segundos, mientras vamos pasando, el mundo está discutiendo ese tema, precisamente. Entonces, Riley Gaines, sí, sale en las audiencias públicas diciendo eso, que sí, que efectivamente a ella le parece todo un tema, toda una cuestión que los atletas transgénero compitan contra las mujeres biológicas, porque hay unas cosas de fuerza, de proporción, que eso no hay cómo. Entonces, una solución que se ha propuesto para eso es una tercera categoría, que los transgénero compitan entre ellos, no contra las mujeres biológicas. Pero entonces, imagínense la discusión, entonces no son mujeres biológicas, ¿verdad? Pero es que no es la visión posmoderna del mundo, no les sirve la biología a estas visiones posmodernas de la sociedad, sí, que instigan como ese tipo de dinámicas, como que está bien que un hombre transgénero compita contra mujeres. Entonces, Jeremy Bering, ok, Jeremy Bering es el presidente de The Daily Wire, básicamente, es uno de los tesos ahí de esa streaming. Hemos dicho aquí la frase en el podcast que, o sea, ustedes pueden ir a pensar lo que quieran de Daily Wire, no importa, o sea, les puede parecer bien, maluco o no, no importa, pero el tema con The Daily Wire, a mí me encanta ese contenido porque ellos no son woke, así de simple, ellos no tienen un montón de ideas estúpidas y postmodernas, de izquierda estúpida, que se basan en lectura de autores como Foucault, Lacan, Derrida, un montón de gente que está equivocada, ¿sí? O sea, eso es así, es que yo solo vi con mis ojos, yo no les estoy diciendo mentiras, yo vi con mis ojos cómo de esas universidades salen esos chicos, vienen a mi país acá a hacer tesis, a ver mi sociedad desde el lente de su propia individualidad, desde el lente sociológico, a venir a leer a la mitad de una tesis así, la mitad es Foucault y la otra mitad es Judith Butler que le echó a Foucault. O sea, entonces es un montón de ideas estúpidas de izquierda postmoderna con las cuales yo no comulgo, no las quiero en mi sociedad, no las quiero en ningún lado. Entonces, The Daily Wire es un poco así. The Daily Wire es un poco en contra de esas mismas ideas postmodernas, lo que en inglés han llamado woke, el despertarismo y un montón de cosas que son muy difíciles de discutirlas. En fin, entonces, como es tan difícil, tan denso el tema, pues hace uno una comedia. Entonces, ellos hicieron Lady Ballers. Entonces, precisamente, el argumento central ahí en Lady Ballers es un grupo de, digamos, de deportistas fracasados que deciden que se van a empezar a identificar como mujeres para tomarse los deportes femeninos. Uno de los miembros de The Daily Wire es Michael Knowles. Entonces, uno de los comentarios de Knowles es el siguiente. Knowles dice, en realidad eso no tiene mucho que ver con el tema como tal de los deportes femeninos, porque los deportes femeninos a la hora 20 no son tan relevantes, no levantan tanto dinero y tanta plata como si levanta el deporte masculino. Y eso no es machismo, eso no es tener nada en contra de las mujeres, es una cosa de la realidad. El deporte masculino levanta más plata que el deporte femenino. O sea, uno escucha, digamos, las noticias de las futbolistas de la selección colombiana femenina aquí de fútbol colombiano y a todo el mundo glorifica eso, que muy chévere y muy tesas esas nenas, muy a tono con el tema de izquierda de que las mujeres ya están en igualdad y un montón de cosas muy liberales. Es que Colombia es demasiado liberal, Colombia tiene muchos sesgos también de esas ideas woke que yo no las quiero acá, así de simple. Entonces, un poco es la pelea, la batalla cultural de la que hablan algunas personas por ahí. En fin, entonces se burlan del tema, ¿eh? ¿Cómo, digamos, los atletas transgénero van a meterse en los deportes femeninos? Bueno, entonces, 10 frases de las basquetbolistas, ¿de acuerdo? Frase número 10. You don't know how he identifies, ¿ok? Tú no sabes cómo él se identifica. Eso es una escena en la que una chica confronta a uno de estos atletas y le dice, bueno, ya nomás, o sea, dejen ya el teatro, yo sé que usted no es una mujer.
Y el personaje de Jeremy Byrne dice eso, y le dice, no, pero usted, ¿por qué le dice eso? Usted no sabe él cómo se identifica. Es que esa palabrita identificarse, o sea, es que el tema de la identificación ese tema es uno de los temas centrales de la época en cursos, y el tema de la identidad. Usted se identifica con algo que usted va a ver, y si usted se identifica, le gusta la película o le gusta la canción o le gusta el libro, es que no está mi identidad, no la veo ahí. ¿Dónde está mi identidad? O sea, el tema de que su identidad aparece ahí y se vuelve súper relativo, subjetivo, lo que usted crea que es su identidad, eso es lo que usted va diciendo, y eso no puede ser tampoco así. O sea, como que usted lo que usted quiera, con lo que usted se identifique, cualquier cosa es eso, no. Usted tiene una identidad clara, unas cosas que usted es, y bueno, no, el ser humano cambia, se transforma, claro, pero al mismo tiempo, pues uno sigue siendo lo que es, ¿no? Bueno, en fin, frase número 9. This is the way the world is now. Entonces, eso es una frase que dice también el personaje Jeremy Byrne, que hace el entrenador de estos atletas. Dice que así es el mundo ahora, ¿sí? Entonces, nada más esa visión de que el mundo es ahora sí, eso choca con la visión de progreso, y que la historia está yendo hacia adelante y que vamos hacia adelante en el tiempo. Eso es sansimoniano. Esa palabra sansimoniano ya la hemos dicho harto acá en el podcast, la he sacado de un libro que se llama Contra el Transhumanismo, ¿ya? Entonces allí hablan de una secta por allá que se llamaban los sansimonianos, que ubicaban la edad de oro en el futuro, ¿sí? Entonces, si nosotros somos judeocristianos, grecolatinos, romanos, católicos, protestantes, en fin, todo lo que es la cultura judeocristiana y grecolatina, la edad de oro para nosotros no está adelante, eso está atrás. En realidad nosotros, y eso es Disney, ¿sí? Disney utiliza ese concepto de la nostalgia y de la época de oro y la cosa que quedó atrás en el tiempo para venderte películas y venderte un montón de productos. Es así de simple. El occidente, de acuerdo, el occidente ubica la edad de oro es atrás en el tiempo, lo ubica en el pasado, no lo ubica en el futuro. Todos los sansimonianos lo ubican en el futuro y que eso hacia adelante. Entonces, un poco estas cuestiones transgénero es un poco como que ellos creen que nos están llevando hacia adelante en el futuro. Ellos tienen un tufo de progreso y que eso es de ir hacia adelante y que eso es que la humanidad avanza. Bueno, y que por eso el mundo es así ahora. Cuestionable. Bueno, frase número 8. A guy can become a girl, gender fluid, a woman in the court, a man in the bedroom. Entonces ya empiezan a hacer los chistes, ¿no? Entonces es un comentario que hace uno de estos atletas delante de una niña. Entonces le dice, o sea que yo puedo, digamos, en una corte, ¿sí? Haciendo, digamos, jury duties, ¿ok? Ser una mujer, pero puedo ser un hombre en el dormitorio, en mi habitación. Entonces hay una niña que escucha ese comentario y le dice, pero ¿cómo así? ¿A qué te refieres? ¿Como cuando vas a dormir? Entonces él le dice, sí, exactamente. Entonces como que no, es un chiste sexual ahí como con la niña, en fin, bueno, etcétera. Entonces, allí, o sea, la presencia de la niña que escucha ese chiste es muy importante porque precisamente, o sea, viene desde la infancia. O sea, a los niños se le meten las ideas a través del cine, a través de la música, a través de las películas. Por eso el asunto es cultural es muy importante, porque los niños se permean mucho de esas cosas y las van a decir así. O sea, es así, o sea, eso que está diciendo esta niña acá en esta película que muestra, pues eso también lo va a decir un profesor de estudios de género, así. Entonces eso se disfraza de, ¿no? Tiene el disfraz de estudios, tiene el disfraz de que se hicieron análisis de estadísticas, de tales, así. Judith Butler, o sea, Judith Butler la citan como si fuera muy importante, no, en realidad no. Judith Butler es más bien como un tipo de ideólogo, más allá de ser un científico, digamos. Entonces, claro, o sea, muy importante el asunto cultural, porque esta chica, o sea, estas son más o menos las ideas de Judith Butler, más o menos, que el género es eso, que usted puede escoger cualquier cosa, que un hombre puede convertirse en una mujer, que una mujer se puede convertir en un hombre. Y bueno, pues eso, digamos, o sea, si ahora personas con sus disforias claras, eso es, digamos, Blair White, sí, Blair White habla de eso, de que ella sí tiene un diagnóstico de disforia de género, y hay otras personas que se chantan ese disfraz encima. Entonces, el límite entre qué personas sí tienen un trastorno de disforia de género, de que no están seguros si son su género o si son el otro género, no es muy claro quiénes son los que tienen ese diagnóstico y quiénes lo hacen, digamos, por una especie de moda y de contagio social, porque eso es lo que están diciendo los Estados Unidos. Hablan de social contagion, ¿ok? Entonces, bueno, muy importante. Bueno, frase número 7. I'm in.
Sí, esa frase, amén, ok, esa es una pura típica frase de Heist, ¿sí? O sea, entonces, eso me recuerda el capítulo de Rick and Morty, ¿de acuerdo? Cuando hacen el Heistatron, ¿sí? Que hacen la máquina de Heist, ¿sí? Que descifra los diferentes tramas, ¿no? Entonces, digamos, una característica muy, muy importante del Heist es la reunión de la banda, ¿no? Entonces, ir por los miembros del squad que va a protagonizar la película, que va a ir a hacer la misión, ir a buscarlos, ir a reclutarlos, hacerles la propuesta, en fin, es una típica escena de Heist, ¿sí? Le van proponiendo a los diferentes atletas que si quieren hacer parte de ese proyecto de empezar a fingir que son mujeres y pues infiltrarse en los deportes. Bueno, frase número 6. This is my truth. Mi verdad. Es que Shakira tiene una canción, marico. O sea, Shakira tiene una canción que se llama Mi verdad. Entonces, mi verdad, o sea, yo creo que eso no debe tener el uso con el posesivo. No es tu verdad, mi verdad, su verdad, nuestra verdad. Es su verdad la de ellos, la de mi mamá, la de mi abuelo. No, porque en realidad la verdad debería ser una sola cosa que es verdadera, una sola cosa que todos estamos observando, que es la verdad, que es la realidad, que es lo objetivo. Y precisamente el asunto postmoderno es eso, que no hay verdad, que la verdad es lo que a ti te parezca que es la verdad. Cualquier cosa que tú consideres que es verdad y real, eso es. Pero es que eso es muy relativista. No podemos aceptar el argumento de que cualquier cosa que nosotros queramos que sea verdad, lo es porque no es cierto. Eso es un tufo ahí posmoderno que quiere un poco terminar con nuestra tradición judeocristiana y grecolatina. Sí, yo la critico mucho, etcétera, pero tampoco estoy en contra de ella. No quiero acabarla, no quiero terminarla porque igual no tenemos otra cultura, no tenemos otra cultura y eso sí es simple, ¿no? Entonces, muy posmoderno el asunto de mi verdad, tu verdad, la verdad del abuelo, la verdad de la abuela. La verdad debería ser una sola cosa y para poder encontrar la verdad, para poder hallarla, lo que pasa es que tenemos que conversar, tenemos que hablar entre todos para ver qué será, qué diablos podrá ser la verdad. Tenemos que estar en comunicación, en contacto con nosotros, saber qué será la verdad. Pues eso es lo que yo creo, ¿no? Que uno tiene que exponer sus ideas así, pues que la gente sepa qué es lo que uno piensa y sabe para poder encontrar lo cierto y lo verdadero y no, digamos, ir con las ideas del mainstream y de la corriente, ¿no? Bueno, en fin. Número 5. Day one of being a girl athlete. Esto es Tyler Fisher. No, pues es que Tyler Fisher es uno de esos nuevos actores que nosotros ya no conocemos porque nadie se ha puesto a traducir eso y en estos momentos de semanas stand-up comedy, aparecen películas, es un tipo genial, me gustaría ir a conocer a Tyler Fisher, o sea, pues que Tyler Fisher me parece genial. Entonces este personaje de Tyler Fisher es como el más importante de esa película porque eso es la burla a un personaje que se llama Dylan Mulvaney. Es la primera vez que mencionamos ese personaje acá en el podcast. Entonces Dylan Mulvaney es un trans, precisamente una persona transgénero que empezó a tener un montón de sponsors, de plata que le empezó a entrar de corporaciones, de Bud Light, por ejemplo. Entonces, el debacle de Bud Light, ¿sí? Entonces, que Bud Light contrató a Dylan Mulvaney para unos trabajos de publicidad y eso, pues, digamos, al público que toma Bud Light no le gustó para nada que le marketearan, ¿sí? Que le pusieran en su publicidad a un trans, pues porque es que Bud Light la toman los universitarios, los camioneros, ¿sí? Y ellos no querían eso y ahora entonces son unos incorrectos por no querer a los trans, entonces hay una cosa de que cualquier cosa es en contra de esa, entonces ese personaje Dylan Mulvaney es una caricatura en sí mismo, es una caricatura en sí mismo ese personaje y eso es lo que es Tyler Fisher en esta película. Tyler Fisher hace la burla, la parodia de Dylan Mulvaney y esta frase es eso, Day One of Being a Girl, porque eso es, digamos, una serie que hizo ese personaje Dylan Mulvaney que se llamaba Days of Girlhood, donde él documentaba su transición hacia mujer y etcétera. Bueno, es un poco la burla de eso, ¿no? Tyler Fisher es un humorista impresionante, o sea, yo quiero ir a saludar a ese man, me gustaría conocerlo, traducir sus ideas, traducir sus podcasts, traducir todo el contenido que uno puede ir a ver de Tyler Fisher para ir también para aprender inglés, claro, para practicar la lengua, en fin. Frase número 4.
One can even trans age now. Otro ejemplo del tema tan relativista que uno también puede ser trans age, o sea, que usted puede ser trans edad, digamos, o sea, que usted no se identifica, exacto, que usted no se identifica, ¿de acuerdo? Que usted no se identifica con la edad que tiene, sino con otra. Entonces usted a los 50 años cree que tiene 20 o a los 20 cree que tiene 50 y que usted puede ser trans edad en vez de tener la edad que se supone que usted tiene y actuar de la forma que se supone que uno actúa, la edad que tiene y etcétera. Entonces, otro tema súper tremendamente subjetivo, relativista, un chiste, o sea, eso parece un chiste, bueno, parece chiste, ¿no? Pero bueno, eso miremos a ver en 50 años que los transedad. Bueno, frase número 3. It's latest basketball, boys. Entonces, bueno, eso es una escena en la que entra el equipo, ¿sí? El femenino a jugar y el estadio está vacío, ¿no? Pues eso quiere decir lo que decíamos al principio, que no es para nada machismo decir que el deporte masculino factura más plata que el deporte femenino, así de simple. O sea, la gente está más interesada en ver el deporte masculino que en ver el deporte femenino. Digo el dato también como una persona muy desinteresada en el deporte. A mí el fútbol me parece pan y circo y es así, es simple y me doy con el que quiera, así es simple, pan y circo, es eso. Y no, que Messi es una persona muy fiel, así que Messi es, mejor dicho, algo así como un semidios, un dios griego, muy hermético, muy gnosticista, ¿eh? Muy gnóstico. Entonces, pues no, es pan y circo, ¿de acuerdo? Entonces, que es los deportes femeninos, no importa, en realidad no importa, digamos, como esa diferencia en la economía, ¿sí? De que el deporte masculino facture más plata que el femenino. Ahí de lo que estamos hablando en realidad en esta película es de cómo hay una injusticia ahí en el tema de la competición en los deportes, ¿sí? De cómo las mujeres no pueden, digamos, acceder a la gloria, a triunfos, a ganarse medallas de oro, porque están perdiendo en contra de los atletas trans. Entonces eso levanta un tema ético, filosófico, tremendamente polémico, muy difícil de discutir, porque imagínense, o sea, ¿por qué los transgénero van a estar compitiendo contra mujeres biológicas cuando la biología no viene siendo para nada lo mismo? ¿Ya? Ese es el tema de Lia Thomas y Riley Gaines. Eso básicamente fue por eso mismo que se hizo esta película, ¿no? Volvemos a repetirlo. Entonces, en realidad no importa que la gente no se interese por el deporte femenino, eso en realidad no es lo importante ahí. Lo importante ahí es lo que habla Carolina Sanín del borramiento de las mujeres, ¿sí? El borramiento de las mujeres, de lo que habla Carolina Sanín, eso no es una cosa que ella se está inventando, que eso sea una paranoia, no, eso es una cosa que los espacios ingleses en Estados Unidos, por ejemplo, en América, están viendo eso. Como Riley Gaines, por ejemplo, no pudo ganar en contra de Lia Thomas porque Lia Thomas es un trans, es un hombre que transiciona a mujer. Es eso. Entonces, el borramiento de las mujeres del que hablan muchas personas es muy concretamente eso. Es muy concretamente eso. Que Riley Gaines no le pudo ganar a Lia Thomas. O sea, entonces ponte tú a pensar, porque Riley Gaines no le pudo ganar a un atleta transgénero. Bueno, entonces, it's ladies basketball, boys, ¿ok? Frase número 2. That's the biggest dick I've ever seen on a lady. Eso es una frase muy vulgar, de las más vulgares que tiene el tráiler. Todo esto lo sacamos del tráiler, ¿no? Yo no me he visto la película porque no tengo la suscripción a The Daily Wire, solo me vi el tráiler. Pero bueno, es una de las más, digamos, malsonantes, lo que en alemán dicen Salop, ¿no? Bueno, la dice el personaje que hace a Andrew Clavin, ¿no? Clavin me parece un poco ya más de otra generación, habla de otras cosas, es de las personas que yo menos sigo de The Daily Wire, la verdad. Pero bueno, entonces, precisamente, dice que sí, que es la polla, digamos, el pipí más grande que han visto en una mujer, digamos. Entonces, precisamente, porque entonces, como así que una mujer con pene, en fin, etcétera, todo un debate, todo un tema de debates y la genitalidad entonces tiene que ver con que tú eres hombre o eres mujer. Algunos dicen que sí, otros que no. Bueno, pues, o sea, sí debería, o sea, yo sí creo que ahí hay un asunto y que es que sí existen los trans, efectivamente, o sea, el tema transgénero no lo vamos a decir que no existe y que es de todos están enfermos, pues es que de hecho podríamos decir eso porque sí es un diagnóstico, digamos, una persona que tenga esa condición va a una EPS aquí en Colombia y le ponen así, trastorno F664.8 o 648, no sé cómo se lee, no sé si 648 o 64.8. Aquí en Colombia dicen 648, en alemán dice 64.8, pues.
Pero es lo mismo, o sea, a una persona que tenga eso le van a poner así en su historial clínico que tiene efectivamente un trastorno de temas de género y en fin. Entonces, si es un trastorno, hay gente que, exacto, si tienen un trastorno, eso digamos, si se lo consideramos una cosa que es mal funcionante, digamos, en el cerebro, en el funcionamiento pues digamos, óptimo de lo que es el cerebro, la biología, en fin, ¿no? Sí, nos parece que es importante la biología, porque volvemos a decir que estamos en tiempos muy postmodernos donde parece que la biología no importa, entonces, bueno, ya no. Entonces, efectivamente, hay personas que sí tienen esas disforias, esos trastornos, pero ellos, como cualquier otras personas que tienen otros tipos de trastornos y otros tipos de cosas, pues intentan vivir en la sociedad y ya, gente que vive con toses, gente que vive con cánceres, gente que vive con un montón de cosas muy duras y muy tremendas, gente que vive con enfermedades sexuales y están ahí en la sociedad, gente que vive con dolores de espalda, en fin, ahí están en la sociedad. O sea, por las enfermedades no dejamos de existir en la sociedad y creo que muchos trans se toman el asunto así, pero entonces volvemos a decir, no es claro la línea que divide las personas que sí tienen ese diagnóstico de las que no lo tienen, de las que lo hacen por contagio social, de los que hacen por oppression points, ¿sí? Porque si usted se atribuye el tema trans a usted mismo, usted puede también como hacer sentir mal a los demás y pensar que todo el mundo le está haciendo a usted cosas terribles y estar viendo, estar leyendo a la sociedad en esa clave de víctima, ¿sí? Básicamente es eso. Bueno, y la última frase la dejamos para el final, es que es la mejor, es la que más me hizo reír. I said sport, Felix, ¿ok? Entonces ese personaje Felix, ¿sí? Es el que hace a Tyler Fisher y bueno, entonces el personaje está diciendo, no, entonces si hacemos estos y empezamos a tomarnos los deportes, podemos tomarnos todos los deportes femeninos. Entonces el man empieza a decir, básquetbol, béisbol. Entonces Felix, Tyler Fisher dice, fútbol, soccer. Entonces él responde, no, dije deportes, Felix. Así lo regaña, le dice, no, eso no es un deporte. Mi frase favorita, mi frase la que más me hizo reír de ese tráiler, porque eso es una puya al fútbol, a lo que en inglés decimos soccer, ¿ok? Entonces el soccer, a mí yo no sé, es que no puedo nada con el fútbol y The Daily Wire en serio me da así pues en el alma con este chiste, con esta puya al todo el tema del soccer, al tema del fútbol, porque sí, eso es que no, que eso no es un deporte, sí, es que el fútbol difícilmente, o sea, si a usted le gusta el fútbol, usted tiene que salir a la calle a embarrarse de tierra, a sudar, se vuelve a su casa, se echa un baño, se acuesta a dormir, si a usted le gusta el fútbol, pero seguir espectáculos por pantallas, así, seguir un espectáculo que se orquesta por millones y millones de los que usted nunca va a ver, usted nunca va a estar tan cerca de tanta opulencia, usted nunca va a tener que ver con tanta opulencia en la vida, jamás. Entonces es un poco el circo, precisamente el pan y el circo, miren, úntense de mundo, un poco así es eso, es untar a la gente de mundo, supuestamente fue lo mismo en los 70s con el gol de la mano de Dios, porque Argentina estaba en una dictadura y entonces valieron un gol con una mano, o sea, valieron un gol con una mano porque ese país estaba en una dictadura. O no fue así, o estoy diciendo mentiras. Bueno, una vez me dijeron que debería callarme no hablar de fútbol. Bueno, en fin, entonces, sports, Felix, ¿ok? O sea, el fútbol, o sea, yo en serio no puedo nada con el fútbol. Esta puya que hace de Daily Wire al tema del soccer me parece genial, porque eso sí que es contracultural. El fútbol, el soccer, ¿sí? Ese calco del inglés, porque es la palabra inglesa foot, y la palabra inglesa ball, y después tienes a la gente diciendo que el inglés no nos sirve para nada, que para que el inglés, el tío así sentado, así, que no hace nada, que el inglés para qué, así le dicen a uno, bueno, entonces es el fútbol, ¿no? Son dos palabras en inglés, bueno, es que no, eso es una de las vacas sagradas, es una de las vacas sagradas de la cultura mientras vamos hablando, entonces The Daily Wire es un poco así de vacas sagradas, ¿sí? De cosas que no se pueden tocar y de que no se puede hablar, y de eso es lo que está hablando de Daily Wire en este momento. Muy importante traducirlos a ellos, muy importante ir a hacer trabajos de subtitulación, los empezaremos a hacer trabajos de subtitulación para que ustedes se enteren de más ideas, de más asuntos, pues que es que, mire, una de las ideas de The Daily Wire, más o menos ellos quieren ser algo así como el Hollywood paralelo, así, ellos quieren ser una especie de Hollywood paralelo, una cosa como que no tenga que ver mejor dicho, con la última película del tapiz de mosaico de películas que es los Avengers, así, hecho, algo que no tenga que ver con eso, ¿verdad? Sino otra cosa distinta, en serio, contracultural, que no sea tan mediática, porque ahí, exacto, pues ahí hay discursos y hay ideas que la escultura la copia, y en fin, es muy importante en asunto cultural.
muy importante el asunto de los medios, ¿no? Esa YouTube, las redes sociales finalmente son, no es nada más, eso simplemente sigue siendo medios, eso es más media, eso es más media, son más medios como la televisión, como la radio, ya uno tiene que pensar por uno mismo, así de simple. Entonces, precisamente lo que hacemos acá es pensar, lo que hacemos acá es echarle cabeza a los problemas importantes del mundo. Y bueno, pues ahí sí, o sea, exacto, sin tener que ver con lo que en inglés dicen el ESG money. ¿Alguien me podría a mí explicar qué es el ESG money? Así, en ESG, el dinero ESG money. A ver, ustedes me dicen qué es eso. Bueno, es que esta película es muy similar a The Hot Chick. The Hot Chick es esa película con Rob Schneider y Rachel McAdams donde ellos se ponen unos aretes y cambian de cuerpo, ¿de acuerdo? Esa película me encanta, se llama en español, naturalmente, Este cuerpo no es mío, pues en inglés es The Hot Chick. Entonces, The Hot Chick, yo algo que he pensado con todo el tema trans es que The Hot Chick se suponía que era solo una película, o sea, pero hoy ya no es solo una película, The Hot Chick puede ser toda la realidad en la que estemos viviendo. Y bueno, es lo que se llama la wokification, ¿sí? Es la wokificación de la cultura. Entonces, pues bueno, o sea, una palabra que utilizan es que eso es transphobic trash, así que esos lady ballers, que las basquetbolistas no hay que ir a verlas. No, a mí sí me gustaría mucho verme esa película, mirar a los chistes, la banda sonora, los otros personajes, mirar el tema de Matt Walsh, ¿sí? De Michael Knowles y todos los que participan allí. Entonces, bueno, a mí me encantaría, nada, me encantaría más que trabajar con esa gente, traducirlos a ellos, traerlos aquí al español de Colombia y así al español, a los espacios de habla española y a toda la gente que pueda entender el español y que se puedan enterar de un montón de cosas y asuntos relevantes del momento histórico que vamos pasando. Así que bueno, vamos a hacer la salida. Muchísimas gracias por la atención. Hemos asistido hoy a los espacios de los liberales estadounidenses, de los conservadores, de la burla, de la comedia, de la sátira, de los temas coyunturales, los temas, los espacios de estrategias, de técnicas, de métodos, de procedimientos de traducción, los espacios de la quinta habilidad del lenguaje, que es el mero acto de traducir. Feliz Navidad para todos. Frohe Weihnachten. Merry Christmas.